¿Ha estado usted en una tormenta? Me refiero a esas tormentas de verdad, a las que hay truenos, relámpagos y hay vientos fuertes. Pero también cuando hablamos de tormentas, también a veces nos referimos a adversidades, a problemas que ocurren en nuestras vidas y que nos hacen pasar por momentos bastante desagradables en ocasiones. Pero que yo quiero llevarlo a esa tormenta de verdad, a esas tormentas que a veces afectan a lugares de la Tierra y en ocasiones son bien golpeadas e incluso mueren personas. Viaje conmigo un momento. Imagínese usted que es un día sábado, ¿ya? Usted ha planificado durante toda la semana ir a la montaña. Imagínese usted que es una persona que le gusta mucho la montaña y va constantemente a ella, a pasear, a hacer trekking, a hacer senderismo. El día sábado, a las 5 m, suena la alarma de su teléfono, usted se levanta, se viste, se coloca su ropa adecuada de montaña, sus zapatos de montaña, toma su mochila en la cual tiene un poco de alimento y también una botella con agua y también un cortavientos, en caso de que se ponga un poco helado. Es verano. Alrededor de las 6:30 de la mañana usted ya se encuentra en un parque que está muy cerca aquí de Santiago, que se llama Parque Hierba Loca. Y usted aproximadamente a las 7 a.m. emprende su camino hacia la montaña. Y son aproximadamente las 11 de la mañana, ya ha caminado ya por un buen rato, y de repente las montañas, dentro de las montañas se ve una pequeña nube, insignificante, pero usted la ve. Usted no le toma ni una importancia, nada, pero usted ya la vio, pero usted no le toma importancia. Ya son aproximadamente las 12 del día, usted ha seguido caminando y el sol está en su máxima cúspide. Camina por un resto más y se encuentra con un lugar maravilloso donde usted ya se ha encontrado antes, una cascada preciosa que tiene una especie de piscina natural, y usted se coloca su traje de baños y empieza a tomar un baño para refrescarse del calor. Usted sale del agua y empieza a darse cuenta de que el sol empieza a opacarse, la luz del sol empieza a esconderse. Mira el cielo y se da cuenta de que se está nublando. Las nubes de a poco han ido tapando el cielo. Y esa nube pequeña que se veía de lejos ya no es una nube, sino que ya son hartas nubes. Bueno, usted tampoco le da importancia, se sigue bañando por un rato, se sale del agua, se seca y sigue caminando por un resto más hacia la montaña. Y sin darse cuenta, al cabo solamente de un par de horas, está completamente nublado. El sol que se esforzaba por salir de entre las nubes ya no se ve. Y eso suena todo esto aproximadamente ya a las 6 de la tarde, y desde lejos entre las montañas se escucha el primer trueno. Espectacular, pero es hermoso, pero a la vez es bastante aterrador. Este es el aviso de que se viene una tormenta. Usted mira el cielo y la primera gota de lluvia cae en su mejilla. Luego la segunda, luego la tercera. Y sin darse cuenta, está completamente empapado. Usted rápidamente saca su cortaviento que tenía en la mochila. Pero usted sabe ya en su mente que trata de mantener tranquila ese cortaviento. No le va a servir de mucho. Usted trata de mantener la calma, empieza a oscurecerse y usted empieza a descender rápidamente. El viento corre muy fuerte, llueve con mucha intensidad y además las nubes cantan con esos truenos y esos relámpagos. Pero como usted está en las montañas, las nubes han tapado, han obstaculizado mucho la visibilidad, y además de eso, por la montaña ve una ladera y por la ladera ve una roca sobresaliente. Usted corre hacia ahí y se tapa de la lluvia. Ha encontrado un lugar donde puede refugiarse, pero aún así usted no puede encontrar el camino de regreso. Y solamente en unos minutos más está completamente oscuro y la lluvia no cesa de caer. Bueno, quiero que me acompañe a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, el versículo 16. Dice lo siguiente: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos.
y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a donde iban. Una pregunta: ¿cómo encontrar paz en medio de la tormenta? ¿Sabe? En la Biblia, 365 veces, una por cada día del año, Dios nos dice de una u otra manera: no temas. Y el diablo es el ministro siniestro del miedo, pero el Señor dice que no temamos. Ahora, recuerde que los discípulos estaban en medio de una tormenta y Él les dice: yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Veamos el contexto de estos hechos. Hacía un día hermoso. Jesús ha estado con sus discípulos enseñándoles y había realizado el milagro de alimentar a más de 5.000 personas. Los discípulos no solo estaban llenos de alimento físico, sino que también estaban llenos de éxito, de conocimiento y de confianza. Había sido un estupendo día y la noche era preciosa. Ahora usted me dice: Ricardo, ¿pero cómo sabe usted que ellos estaban llenos de conocimiento y llenos de confianza? Bueno, eso es bastante fácil. Veamos el versículo 14 del mismo capítulo 6 de San Juan. Dice lo siguiente: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La noche hacía hermosa. Corría una leve brisa, como el suspiro de un bebé. Y los discípulos, experimentados hombres de mar, subieron a su barco para cruzar al otro lado del mar, regocijándose de tan estupendo día. Y entonces sucedió así de repente. Las nubes comenzaron a tapar la luna y las estrellas, y el viento comienza a soplar con más y más fuerza, y las olas comienzan a levantarse amenazadoras, y el agua del mar empieza a entrar en el barco, y ellos se encuentran en medio del mar. Es muy oscuro, el viento es contrario a ellos, con mucha dificultad pueden ver sus manos frente a su rostro, y el mar había estado tranquilo como un lago dormido, pero ahora se había convertido en una peligrosa y mortal trampa. Y estos experimentados marineros se llenan de temor. Hacen un esfuerzo con los remos. Ahora ya están muy lejos de la playa como para nadar. Las olas rugen y ellos están seguros que van a naufragar. ¿Y dónde está Jesús? ¿Por qué no había venido con ellos? ¿Por qué los había olvidado? Y de pronto lo ven, caminando sobre las aguas. Pero eso no les causó ninguna alegría, al contrario. El temor ahora se transforma en terror. ¿Qué es lo que está sobre las aguas?, se preguntaron. ¿Es un monstruo marino? ¿Es un fantasma? Entonces le reconocen. ¡Es Jesús!, exclaman a gran voz. Y caminando sobre las aguas, Él les dice: yo soy, no temáis. En el Evangelio de Mateo dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ellos de inmediato le recibieron en el barco. Observe esto: cuando así lo hicieron, de inmediato se encontraron en la playa. Un punto importante a aclarar es que estamos gobernados por la providencia de Cristo. Lo que les pasó a estas personas aquel día no fue coincidencia, no fue ningún error, ni era algo que se podía haberse evitado. Observe que Jesús sí sabía que venía una tormenta. Si Jesús puede caminar sobre las aguas, ciertamente Jesús puede pronosticar y prever el clima. Esto no fue accidental, esto fue providencial. Esta historia está escrita con diferentes detalles en la Biblia. Anota al margen Mateo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Se da cuenta? Él fue el que les ordenó subir a la barca. Fue el mismo Jesús quien los envió a esta tormenta. El plan de Dios no es complacerle, mi querido amigo. El plan de Dios es diseñar esa tormenta para usted. Y si Dios no ha provocado esa tormenta, Dios entonces permite que usted esté en esa tormenta. Recuerde que estando en tormenta o no, estamos gobernados por la providencia de Dios.
y Dios está en control de todo. Acompáñame a buscar Salmos, el capítulo 107, versículo 24 y 25 dice lo siguiente: ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. En la NTV, la versión Nueva Traducción Viviente, dice: también observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. ¿Lo ve? Dios está en control de todo y su providencia nos gobierna. Pregunto ahora a los que están en dificultad, ahora mismo, los que tienen un problema grave, o a los que han estado alguna vez en uno: ¿cuándo usted ha crecido más? ¿Cuando estaba todo bien o cuando estaba en esa tormenta? Dios no quiere complacerle, Dios quiere hacerlo crecer, Dios quiere ensancharle. El Salmo capítulo 4 versículo 1 dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Alguien dijo: la fe es como un rollo fotográfico, se revela en la oscuridad. ¿Sabe, mi querido amigo, mi querida amiga? Estamos favorecidos por sus oraciones también. Escuche, no piense que Él le desampara solo porque no puede verlo cuando está en la tormenta. Él quizá no está de forma corporal, pero Él está muy consciente de usted. Anote esto, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 47 y 48 dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra, y viéndole remar con gran fatiga. Quiere decir que Él los estaba observando. ¿Sabía usted que Él lo ve a usted ahora mismo? Usted dirá: Él no sabe dónde estoy, Él no está al tanto de mis dificultades. ¿Por qué Él está tan lejos? ¿Por qué estoy yo en una tormenta y Él está en la orilla? Usted tiene razón. Acompáñanos a observar lo siguiente. Jesús envió a los discípulos a una tormenta, pero ¿por qué Él no subió a la barca? ¿Qué estaba haciendo Jesús mientras ellos estaban en la tormenta? Leamos Mateo capítulo 14, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Él está ahí, mi querido amigo, orando por usted. Él se apartó a un monte a orar. Él está allí en el monte mirando desde arriba, desde la cima, hacia abajo. Él ve a través de la oscuridad. Ellos no podían verle, mas Él sí. Entonces pregunto nuevamente: ¿qué estaba haciendo Jesús? Él estaba orando. Oremos los unos por los otros, mis queridos amigos. A nadie le gustaría estar solo en una tormenta. Somos un cuerpo, y cuando una parte del cuerpo se duele, entonces todo se duele. Es un mandato de Dios orar los unos por los otros. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Veamos la Nueva Versión Internacional. Dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Desea un pensamiento bendito? Permítame compartirlo. Usted está en la lista de oración de Jesús. ¿Sabía usted eso? No hay nada más consolador para mí que alguien me diga que está orando por mí. Hace algún tiempo fui a ver a mi abuela, a la mamá de mi papá, a cual le mando un gran saludo. Hacía ya mucho tiempo que no la veía. Después de haberla acompañado a la iglesia y haber cenado con ella en su casa, ya nos íbamos. Ella me dice: hijo, hoy oré por usted. Un poco sorprendido, yo le respondí: mamita, eso es maravilloso. Ella agregó: sí, hijo, siempre oro por usted. ¿Sabe? Eso me conmovió profundamente. Hay millones de personas en esta tierra. Hay gente por la cual nunca nadie ha orado. Si usted está en la lista de oración de alguien, usted es muy bendecido. Y le puedo asegurar que usted está en la lista de oración de Jesús. Él le conoce por nombre y la Biblia dice que Él vive para interceder por nosotros. Hebreos capítulo 7 versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabe por qué Jesús ora por usted? Para que usted pueda amarle así como Él le está amando ahora mismo. Jesús vino hace 2000 años a este mundo, vivió entre los hombres, vivió como los hombres, y además de eso, Él sufrió por nuestros pecados, fue crucificado por nuestros pecados y fue muerto por nuestros pecados también. Y no fue solo muerto, sino que al tercer día se levantó de entre los muertos y resucitó venciendo la muerte, para que tú y yo tengamos vida eterna. Si vas donde un juez por una multa de tránsito que te cruzaron hace 3 meses atrás, el juez te dirá: eres culpable, debes pagar. Pero en eso aparece uno de sus ayudantes y le entrega un documento que dice que alguien ya pagó la deuda por ti, que esa multa ya fue cancelada por alguien más. Usted es declarado culpable, pero no se le condena porque alguien ya pagó por usted.
Entonces en ese momento el juez le dice, usted es declarado culpable, pero como alguien ya pagó la multa, puede retirarse. Eso mismo Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Él ahora mismo está orando por ti para que tú puedas conocerle. Él te dice, ven a mí en medio de esta tormenta, que yo te haré descansar. ¿Sabe? Muchas personas están orando por mí. Así es, muchas personas están orando por mí, incluso hasta en este momento quizás. Hermanos de la iglesia, pastores, familiares, mi madre, mi padre, y también mi abuela, mi mitadina. ¿Y sabe qué? Él movió, Dios, Jesús, movió todos los acontecimientos de mi vida para estar aquí frente a esta cámara. Y Jesús está orando por ti y yo también, para que pasen miles de millones de acontecimientos y este video llegue a ti y puedas escuchar la voz del Señor. Amigo y amiga, cuando mueras tu espíritu se irá a uno de dos lugares, al cielo o al infierno. Y si no te has acercado a Jesús y no te has arrepentido de tus pecados, irás al infierno, y yo no quiero eso. Sin conocerte te digo que yo te amo. ¿De verdad? Tú me dirás ahora, Ricardo, ¿qué debo hacer para entrar al cielo? Es muy simple, solo deja que Jesús entre en tu corazón y Él hará que te arrepientas de tus pecados y te dará vida eterna. Oremos los unos por los otros, mis queridos amigos, y que nunca se nos olvide que estás en la lista de oración de Jesús y que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Solo deja que Jesús entre en tu corazón. Él te está llamando ahora a la puerta. Ábrele, déjale entrar y Él hará que te arrepientas de tus pecados y te dará vida eterna. Haz esta oración conmigo. Señor, soy un pecador. Sé que está golpeando a la puerta de mi corazón y yo te abro mi corazón para que tú entres en mi vida. En este instante, Señor, yo te pido perdón por los pecados que he realizado y te acepto a ti como mi Dios y mi Señor. Y gracias te doy por ese sacrificio inmenso que tú hiciste en la cruz, porque tú pagaste por mis pecados. Gracias te doy, Señor, por escuchar mi plegaria. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te pido que por favor dejes tu nombre en los comentarios y estaré orando por ti. Y además también de eso, le mandaré tu nombre a amigos, pastores y a familiares para que también estén orando por ti. Oremos los unos por los otros, mis queridos amigos. Y que nunca se nos olvide que usted está en la lista de oración de Jesús y que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Te envío un abrazo grande. Que Dios te bendiga.